días, mi nombre es Juan Esteban Reyes y hoy les voy a explicar cómo descomponer un vector y sumar vectores en dos dimensiones. Bueno, lo primero que hay que conocer es que es un vector. Un vector es un segmento de recta dirigido y orientado en un plano o un espacio cartesiano. Bueno, lo primero es saber las dos formas de que se puede determinar. Hay varias formas de determinar un vector. Bueno, la primera que les voy a enseñar hoy es mediante el uso del módulo, que es la distancia de A a B, el punto de inicio y el punto final del vector, y un ángulo. Mediante este nos saltamos varios problemas que tienen los otros, como el sentido y la dirección, ya que estarán determinadas por el ángulo. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver es cómo descomponer un vector. En dado caso, como aquí, que queremos pasarlo a sus componentes, que son los dos vectores que estarán en el eje X y en el eje Y, que sumados darán este. Entonces, primero vamos a descomponerlo. Esto se puede hacer de varias maneras. Una de ellas, pues, es con el uso de trigonometría o de forma gráfica. La forma gráfica es bastante sencilla y consiste en trazar dos perpendiculares a cada uno de sus ejes. Y después de eso trazar su intersección. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, intersección. Una vez que tenemos estos puntos, podemos continuar. Lo siguiente que haremos será determinar las distancias desde el origen hasta los puntos de corte. En este caso simplemente trazaremos un segmento de recta y como GeoGebra ya nos da su medida, entonces no hay problema. Ahora, como podemos observar, el vector y sus componentes van cambiando según la ubicación y el ángulo. Listo. Ahora, simplemente es tomar la medida de estos y como podemos observar es 3. En este caso donde B está ubicado a 45 grados y está ubicado en el punto 3,3. Si lo desplazamos podemos observar cómo estos van desplazándose y cambiando su valor. El segmento J y el segmento I. Ahora, para comprobar que podemos hallarlo y nos va a dar el mismo resultado mediante la forma analítica, lo demostraremos. Entonces, lo primero es tomar el segmento U, cuyo, cuyo valor o longitud de 5 unidades lineales, por el seno de alfa, que es el ángulo. Por el seno de alfa. Esta será la componente en Y, que como vemos vale 4. Ahora la desplazaré para demostrar que siempre mantendrán el mismo valor. En este caso toma valores negativos. Debemos de recordar que la distancia
será siempre un valor positivo, ya que no existen distancias negativas. Entonces vemos que el valor absoluto del segmento y la componente en Y siempre se mantendrán. El valor absoluto de la componente en Y siempre serán iguales. Para determinar su signo mediante el método anterior, simplemente es notar si las ordenadas son positivas o negativas. Ahora, para hallar la componente en X se utilizará el mismo método, solo que en vez del seno usaremos el coseno. Coseno de X, tomo alfa y nos da 4. Ahora este es, vean el valor con el segmento J y verán que mantiene el mismo valor absoluto. Y es de la misma forma el anterior determinar su signo por el método anterior. Es simplemente notar si las abscisas son positivas o negativas. Bueno, ¿y para qué sirve descomponer vectores? Ustedes se preguntarán. Sirve para sumarlos. Bueno, se los explicaré a continuación. Hay varias formas de sumar vectores. Está la forma gráfica, que es simplemente colocar uno detrás del otro, o la forma analítica, que se las demostraré. Esta simplemente es descomponer y sumar por componentes. Entonces nos veremos obligados a trazar otro vector. En este caso, puedes iniciar en cualquier punto, en este caso aquí. Y entonces, ¿cómo sumaríamos vectores? Aquí están sus componentes, 3 y 2. Cuando aquí el vector no importa dónde se ubique, se tomará como centro como para descomponerlo, se trazará otro plano y este será el nuevo plano de referencia y se descompondrá de la misma manera que como ya vimos. Bueno, entonces, una vez denotado que el vector puede estar en cualquier parte y su valor no mantendrá y su forma de expresarlo tampoco, entonces prosigamos con la suma. Entonces, se suman de la siguiente manera: v más el vector u. Como vemos aquí, una vez GeoGebra ya nos da las componentes del vector en x y en z. En x es 4 y en y es 2. Entonces simplemente sumamos las componentes. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo vamos a colocar que las componentes de AB sean 4 en X y 4 en Y, para facilitarnos las cosas. Y la componente en X de el vector V es 4 también. Entonces simplemente sumamos normalmente 4 más 4, 8. 8 en el eje X tendrá el nuevo vector. Y en el eje Y pues es lo mismo. Simplemente vemos que es 4 y 2, entonces nos da 6. El nuevo vector tendrá por componentes 8 en X y 6 en Y. Aquí podemos ver que si cambiamos esto, el vector también lo hará. Simplemente es descomponerlo y sumar por componentes. La otra manera es colocar un vector tras de otro. Y en este caso formaremos un polígono cerrado. Este es llamado así, suma por polígonos o de vectores.
Como podemos observar, simplemente el vector suma inicia desde el origen del primero hasta el final del segundo superpuestos. Muchas gracias.